Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que envíe su Espíritu, que impresione nuestra mente para que podamos entender su realidad. Hoy vamos a entender otro mensaje que nuestro Dios nos envía para poder comprender la realidad desde la perspectiva de Dios, mis queridos hermanos. Son cuestiones que el enemigo de Dios ha tratado de tal manera que no entendamos y de este modo no alcancemos la santificación, ¿verdad? Y así no poder entrar en el reino de Dios. Hoy vamos a tratar de entender otro mensaje, otra realidad. Nuestra reflexión de hoy está titulada Transformados por gracia. Y vamos a ver qué es lo que nuestro Dios trata de revelarnos y trata de ayudarnos a entender, ¿verdad? En la vida del, en la vida del discípulo Juan se ejemplifica la verdadera santificación. Durante los años de su íntima asociación con Cristo, a menudo fue amonestado y prevenido por el Salvador y aceptó sus reprensiones. A medida que el carácter del Divino Maestro se le manifestaba, Juan vio sus propias deficiencias y esta revelación le humilló. Día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contemplaba la ternura y la tolerancia de Jesús y oía sus lecciones de humildad y paciencia. Día tras día su corazón fue atraído a Cristo hasta que se perdió de vista a sí mismo por amor a su Maestro. El poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre, la fuerza y la paciencia que vio en la vida diaria del Hijo de Dios llenaron su alma de admiración. Se convirtió en su modelo, ¿verdad? Sometió su temperamento, aquí estemos atentos, ¿verdad? Porque en realidad está hablando de nuestra realidad, ¿verdad? Trata de presentarnos dos modelos de vivir y de entender el cristianismo, ¿verdad? Sometió su temperamento resentido y ambicioso al poder modelador de Cristo y el amor divino realizó en él una transformación de carácter. ¿Pero cuándo? Cuando sometió su temperamento resentido y ambicioso al poder modelador de Cristo, al Espíritu de Cristo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el otro modelo de cristianismo, ¿verdad? En notable contraste con la obra de santificación realizada en la vida de Juan está la experiencia de su condiscípulo Judas. Así como su compañero, este profesaba ser discípulo de Cristo. Pero atentos aquí a los detalles, a los matices, ¿verdad? Que nos puede hacer perdernos, ¿verdad? Pero poseía solamente la forma de la piedad. Y vamos a tratar de entender, ¿verdad?, qué es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Porque estas palabras tienen una carga y un significado muy profundo, ¿verdad? Y yo creo que muchos de nosotros, con total seguridad, al menos al principio de nuestro caminar, hemos caído en esta trampa, ¿verdad? Y muchos todavía siguen, los que no han entendido. Vamos a ver que la reflexión es muy profunda, tiene muchas ramificaciones, ¿verdad? No era insensible a la hermosura del carácter de Cristo, y a menudo, mientras oía las palabras del Salvador, afloraba la convicción de su culpabilidad. Aquí vemos aparentemente parece sincero, ¿verdad? Parece sincero. Pero no humilló su corazón ni confesó sus pecados. Resistiendo a la influencia divina, deshonró al Maestro a quien profesaba amar. Entendemos los detalles, ¿verdad? Que nos pueden hacer poco a poco llegar hasta el punto de perdernos, ¿verdad? Dice, Juan luchó fervorosamente contra sus defectos, pero Judas violó su conciencia y cedió a la tentación. ¿Violó su conciencia qué es? Es en realidad
ese impulso que el Espíritu Santo nos da, ¿verdad? Entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Por eso dice, Judas violó su conciencia, no hizo caso, ¿verdad? Y cedió a la tentación, ligándose con mayor seguridad a sus malos hábitos. Y debemos de entender esto, ¿qué son estos malos hábitos que nos pueden llevar a la perdición? Dice, la práctica de las verdades que Cristo enseñaba se oponía a sus deseos y propósitos. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta importante. ¿Lo que yo deseo, mis hábitos, mi forma de pensar, mi proyecto de vida, se opone a la voluntad de Cristo? Y vamos a ver que ahí hay una línea muy fina que es muy fácil traspasarla, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Y no quiso renunciar a sus ideas a fin de recibir la sabiduría del cielo. En vez de caminar en la luz, escogió andar en las tinieblas. Pero vais a ver que estos son ajustes finos que podemos caer todos en esto. Fijaos, dice, acarició deseos perversos, la codicia, pasiones de venganza, oscuros y sombríos pensamientos, hasta que Satanás obtuvo la dirección completa de su vida. Y honestamente, yo creo que todos en algún momento hemos obrado de esta manera. La codicia es amor al dinero, al tener. Y yo creo que es la enfermedad de este siglo. Bueno, es de todos los siglos en realidad, ¿verdad? Porque ¿quién no quiere tener? ¿Verdad? Todas las mañanas nos despertamos precisamente para eso, ¿verdad? Para tener. Pero aquí hay una línea muy fina, ¿verdad? Si tenemos que entender cuál es esta línea fina para no traspasarla, ¿verdad? Creo que de algún modo en esta reflexión también tratará de ayudarnos a entender esos ajustes finos, esa profundidad, esa carga de profundidad que tienen todas esas palabras, ¿verdad? Porque aparentemente son sencillas, pero tienen profundidad. Deberíamos de estar analizando con seriedad, con profundidad sobre el mensaje, porque yo creo que, honestamente, lo digo porque yo, como la he preparado, pues me he parado a pensar, ¿verdad? Y las líneas son tan finas, tan fácil de traspasar, es muy fácil llevarte al otro lado. Y de hecho esta es la realidad en la que nos movemos, ¿verdad? Por eso hemos llegado donde hemos llegado el hombre, porque el enemigo de Dios conoce estas líneas y nos empuja constantemente a traspasarlas, ¿verdad? Y debido a nuestra naturaleza, pues también son tentaciones que las adoptamos aceptamos con mucha facilidad, ¿verdad? Juan y Judas representan a los que profesan ser seguidores de Cristo, dos modelos de cristianismo, ¿verdad? Ambos, y debemos de tener presente eso, ¿verdad? Porque nuestro Dios trata en todo momento, pasa en un lado y en el otro, revelándonos realidades, ¿verdad? Intentando colocar el marco de lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? De la realidad de Dios y también desde otra realidad, ¿verdad? Que no nos llevará a lo que se ha propuesto Dios con nosotros, ¿verdad? Ambos discípulos tuvieron las mismas oportunidades de estudiar y seguir al modelo divino. Ambos estuvieron íntimamente relacionados con Jesús y tuvieron el privilegio de escuchar sus enseñanzas. Y atentos aquí, cada uno poseía graves defectos de carácter. Por lo tanto, no estaba uno mejor que el otro, ¿verdad? Partiendo desde lo mismo, o sea, el inicio es el mismo. Cada uno poseía graves defectos de carácter, por lo tanto, cada uno tenía una obra que hacer, ¿verdad? Y ambos tuvieron acceso a la gracia divina, que es su espíritu, que transforma el carácter, ¿verdad? Pero atentos, pero mientras uno en humildad aprendía de Jesús, el otro reveló que no era un hacedor de la palabra, sino solamente un oidor. Yo creo que es una trampa porque muchas veces nosotros creemos que con venir a la iglesia, con profesar
un tipo de cristianismo, ¿verdad? Es más bien formal que auténtico y nos va a revelar la palabra. Espero que me podáis entender lo que trato de decir, ¿verdad? Porque hay mucho cristianismo formal, ¿verdad? Y no es un cristianismo profundo, que entiende bien la voluntad de Dios. Al final lo vais a entender qué es lo que trato de decirlo, porque ese tema es muy profundo, es muy complejo, lo vais a ver. El uno, destruyendo diariamente el yo y venciendo al pecado, interesante expresión, ¿verdad? Y venciendo al pecado, fue santificado por medio de la verdad. Aquí hay unas palabras con una carga de profundidad tremenda y las vamos a ver en este texto. Porque venció al pecado, fue santificado por medio de la verdad, dice Juan, antes del final del tiempo. ¿Esto es posible? Pues vais a ver que sí, vais a ver que sí. El otro, resistiendo al poder transformador de la gracia y dando rienda suelta a sus deseos egoístas, esto es una clave, fue reducido a servidumbre por Satanás. ¿Entendéis cómo obra el enemigo de Dios? A través de nuestros deseos, ¿verdad? Nos coloca tentaciones y constantemente caemos. Y haciendo esto, y nosotros haciendo esta elección, pues poco a poco vamos a ser reducidos a servidumbre por Satanás. Es así como nos gana en realidad, ¿verdad? Semejante transformación de carácter como la observada en la vida de Juan es siempre, atentos a esto, es siempre resultado de la comunión con Cristo. Por lo tanto, ¿entendéis por qué subrayo una y otra vez? Alguien una vez me sugirió, dice, estás haciendo una doctrina del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues no. En realidad es la conexión vital sin la cual estaremos muertos. Si no entendemos el propósito de Dios con el hombre y con todas sus criaturas y con toda su creación, pues nos vamos a perder, ¿verdad? Porque esta es una verdad sumamente importante, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo se santificó Juan? Dice, semejante transformación de carácter como la observada en la vida de Juan es siempre resultado de la comunión con Cristo, con su Espíritu, ¿verdad? Esa transformación diaria, constante. Pueden existir defectos notables en el carácter de una persona, pero cuando llega a ser un verdadero discípulo de Cristo, el poder de la gracia divina le transforma y santifica. ¿Qué nos dice aquí? Porque antes hablábamos de un cristianismo formal, ¿verdad? Pero aquí dice, pero cuando llega a ser un verdadero discípulo de Cristo, y hay que entender qué significa esto, ¿verdad? El poder de la gracia divina le transforma y santifica. Y si no es así, si entras en el otro modelo de cristianismo que también está en la iglesia, ¿verdad? ¿Alcanzas esta santificación, esta transformación? ¿Se alcanza? Vais a ver que no, porque precisamente por eso nos resalta esos dos modelos, ¿verdad? Contemplando como por un espejo la gloria del Señor, es transformado de gloria en gloria. ¿Cómo? A través de su Espíritu, ¿verdad? Hasta que, fijaos lo que dice aquí, hasta que llega a asemejarse a aquel a quien adora. Hasta que llega a ser como Cristo, ¿verdad? Que la imagen de Cristo, la imagen de Dios es restaurada en nosotros. Eso es trata de decirlo. ¿Y cómo se obtiene esto? A través de la obra del Espíritu Santo y de la presencia del Espíritu Santo en nuestro templo al final del día de la expiación, ¿verdad? Refiriéndonos a esta generación, para que lo entendamos bien, ¿verdad? Juan era un maestro de santidad y en sus cartas a la iglesia señaló reglas infalibles para la conducta de los cristianos. Dice, reglas infalibles para la conducta de los cristianos. Y empieza a detallarnos estas reglas, ¿verdad? Y cualquiera que tiene esta esperanza en él, escribió, atentos, se purifica como él, Cristo, también es limpio, ¿verdad? El que dice que está en él, en Cristo, debe andar como Cristo anduvo, como él anduvo, ¿verdad? Enseñó que el cristiano debe ser puro
de corazón y vida. Y vais a ver que no solo son palabras, sino que esto tiene que ser en realidad una realidad hoy para mí, ¿verdad? Nunca debe estar satisfecho con una profesión vana, formas, ¿verdad? Así como Dios es santo en su esfera, el hombre caído, por medio de la fe en Cristo, creer que Cristo, su Espíritu en nosotros, tiene la capacidad de santificarme, ¿verdad? De hacerme perfecto, puro. ¿Comprendemos? Por medio de la fe en Cristo, debe ser santo en la suya, en nuestra vida. ¿Comprendemos? El apóstol Pablo escribió, porque la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es vuestra santificación. Por lo tanto, ¿cuál es el proyecto de Dios con nosotros? Es nuestra santificación. Por lo tanto, ¿entendemos a dónde tenemos que llegar? ¿Cuál es la meta? Nuestra santificación. Por lo tanto, ¿cómo encaja esto con vamos a pecar hasta que Cristo viene o como solo creer y eres salvo? ¿Entendés los conceptos equivocados, verdad? Y los va a resaltar aquí. En esta reflexión tiene mucha carga, mucha profundidad. Hay mucho que entender, ¿verdad? En realidad. Fijaos, la santificación de la Iglesia es el propósito de Dios en todo su trato con su pueblo. ¿Qué dice? ¿Cuál es el propósito de Dios? Dice, la santificación de la Iglesia. ¿Y esto qué significa? ¿Que podemos vivir en pecado hasta que Cristo viene? ¿Este es su propósito? La santificación de la Iglesia, ¿qué significa eso? ¿Entendemos el día de la expiación, esta obra especial de purificación en medio de su pueblo? Pues este es el propósito de Dios. ¿Y qué es lo que cree su pueblo? Que nosotros no podemos. No, esto es imposible, ¿verdad? No se puede. Vamos a pecar hasta que Cristo venga y entonces Él hará un milagro, algo, y nos santificará. ¿Entendéis el error y la trampa del enemigo de Dios? ¿Entendemos? Lo escogió desde la eternidad para que fuese santo. Dio a su Hijo para que muriese por él, a fin de que fuese santificado por medio de la obediencia a la verdad. Despojándose de todas las pequeñeces del yo, requiere de él una obra personal, una entrega individual. Atentos aquí. Dios puede ser honrado por los que profesan creer en él únicamente, atentos, únicamente cuando se asemejan a su imagen y son dirigidos por su espíritu. ¿Y qué significa se asemejan a su imagen? Se asemejan a su carácter, a su espíritu. ¿Entendemos? Y son dirigidos por su espíritu. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo en estos momentos? Cuando nosotros entendemos que vamos a pecar hasta que Cristo venga, ¿estamos honrando a Dios o estamos honrando a un otro Dios? ¿Entendéis las trampas que el enemigo de Dios nos ha colocado para que no entendamos el auténtico camino, verdad? El auténtico proceso, la transformación que tiene que tener lugar en nosotros hoy, ¿verdad? Entonces, como testigos del Salvador, pueden dar a conocer lo que ha hecho la gracia divina, su Espíritu, por ellos, en nosotros. Pero claro, cuando nosotros decimos que vamos a pecar hasta que Cristo viene, tenemos esta fe transformadora, esta fe santificadora. ¿Qué es lo que estamos diciendo en realidad? Que Dios no tiene capacidad para transformarnos. No creemos, ¿verdad? No creemos que esto es posible hoy, ¿verdad? Y lo vamos a ver en la reflexión. Me adelanto un poco, pero es necesario que entendamos esa realidad, la auténtica, la que Dios quiere transmitirnos, ¿verdad? No la del otro, que está en medio de nosotros, a través de teorías, conceptos y doctrinas erradas, ¿verdad? Fijaos, la verdadera santificación es consecuencia del desarrollo del principio del amor. ¿Qué significa esto?
La verdadera santificación es consecuencia del desarrollo de su espíritu en nosotros, del principio del amor, su espíritu en nosotros, porque no hay otro principio del amor. En nosotros no hay amor intrínseco. Somos egoístas. Por lo tanto, el principio del amor es su espíritu en nosotros, es su obra en nosotros. Dice, y esta es la verdadera santificación. Verdadera santificación es consecuencia del desarrollo del principio del amor. Y ahora nos lo dice, Dios es amor. Y el que vive en amor, el que vive a través de su espíritu, vive en Dios y Dios en él. ¿Entendemos esa conexión vital? Su espíritu en nosotros. Entonces, vivimos en Dios con su carácter, o sea, a través de la obediencia vivimos conforme con su carácter en él, ¿verdad? Y él en nosotros a través de su espíritu. Y es esa conexión ida vuelta, nosotros hacia Dios y Dios hacia nosotros. Es conexión vital. Y esta es la auténtica santificación. ¿Entendemos? No hay otra manera. La vida de aquel en cuyo corazón habita Cristo, la vida de aquel en cuyo corazón, en cuya mente habita Cristo, su espíritu, ¿verdad? Cuando nos dice habita Cristo, tenemos que entender su espíritu, ¿verdad? El consolador que nos ha enviado en representación de sí mismo, ¿verdad? Por tanto, cuando nos dice habita Cristo, habita su espíritu. La vida de aquel en cuyo corazón habita Cristo revelará una piedad práctica. Y si esto no es así, entonces debemos entender que su espíritu no está en nosotros, ¿verdad? Eso es lo que debemos de entender. Cuando no tenemos una piedad práctica, cuando nosotros entendemos que podemos pecar hasta que Cristo viene, cuando nosotros entendemos esta salvación fácil, cree y eres salvo, está su espíritu en nosotros, se ve esta piedad práctica, esta obediencia pura, perfecta. ¿Entendéis los matices? Fijaos lo que dice. El carácter será purificado, elevado, ennoblecido y glorificado. ¿Entendemos la obra que tiene lugar en aquel en quien su espíritu habita? Pero aquí fijaos una clave sumamente importante, que es precisamente por lo que he decidido, o es el propósito de este ministerio en realidad. Fijaos algo en donde estamos entrampados, yo diría todos, casi todos, ¿verdad? Fijaos la clave. Una doctrina pura, sin errores, sin doctrinas falsas, sin malos entendimientos, sin teorías falsas, ¿verdad? Dice, una doctrina pura, y vamos a ver qué consecuencias tiene. Una doctrina pura acompañará a las obras de justicia. Pero aquí hay una pregunta importante. Si la doctrina no es pura, ¿puede acompañar en obras de justicia? Si yo no entiendo la realidad de Dios, la perspectiva que Dios me plantea, ¿puede ser esa acompañada por obras de justicia? Por lo tanto, ¿entendéis lo fundamental que es tener la doctrina pura, entender la verdad en su esencia, tal como Dios nos la trata de revelar, y que no la podemos entender si su espíritu no está en nosotros? ¿Entendemos esta realidad? Una doctrina pura acompañará a las obras de justicia y los preceptos celestiales a las costumbres santas. Pero destaco una vez, si la doctrina no es pura, si lo que hemos entendido, lo que sabemos, no es la realidad de Dios, esta nos conduce a su propósito, a obras de justicia. Cuando dice obras de justicia, es la perfección de carácter, la impecabilidad, en realidad. Nos tiene que conducir a esto, ¿verdad? Y alcanzaremos esos preceptos celestiales, estas costumbres santas.
Por lo tanto, ¿entendéis lo fundamental que es comprender la auténtica perspectiva de Dios? ¿Entendemos? Pues en esto casi todos hemos caído. Porque hay tanta falsa doctrina, tantas teorías, tantos conceptos, tantas cosas. Y por eso yo, mis queridos hermanos, he decidido salir y presentar exclusivamente lo escrito está. O sea, si está escrito, no hay discusión. No hay discusión. Y aún así, con lo escrito está, el enemigo de Dios también nos engaña y vais a ver. Porque utiliza el entendimiento de ciertas palabras, utiliza varios conceptos para que, aún teniendo la verdad, podamos ser engañados. Y de hecho, la realidad que vivimos es esta. ¿Por qué tenemos varias teologías, tantas ideas? Unos dicen otras, otros dicen la otra, tantas iglesias, en fin. ¿Entendemos la obra perversa que ha hecho el enemigo de Dios? ¿Verdad? De tal manera que el engaño sea tan profundo y que cuando se presente la verdad uno no sepa ya qué creer. Entonces bajas los brazos y dice, yo ya no quiero saber nada. ¿Entiendes? ¿Qué Dios es este que me presenta a mí tantas iglesias, tanta doctrina, Yo ya no quiero saber nada. Y es lo que está pasando en el mundo en realidad. ¿Verdad? Esto teniendo en cuenta solo el cristianismo. Pero cuidado, que es cuando sales fuera del marco del cristianismo todavía hay más religiones, ¿verdad? Pues espero que podáis entender toda la profundidad de lo que significa esto, una doctrina pura. Y nosotros tratamos de entender esto dentro del marco del cristianismo, ¿verdad? Yo ya no me refiero a iglesias, sino a todo el cristianismo, juntándolo todo. ¿Cuántos conceptos? ¿Cuántas doctrinas? ¿Cuántas ideas? Pero ahora lo voy sintetizando más todavía. Y refiriéndome estrictamente a la iglesia de donde yo soy, la adventista. Pues incluso dentro de esto hay más entendimientos, más perspectivas, más conceptos. Por lo tanto, ¿entendéis la perversidad de la obra que el enemigo de Dios ha hecho? De tal manera que simplemente digamos, yo ya no quiero saber nada. Y que resulte muy fácil esa idea, cree y eres salvo. ¿Verdad? Espero que me podáis entender, mis queridos hermanos, porque estamos atrapados. Esa es la auténtica realidad. Estamos atrapados. Necesitamos entender la auténtica perspectiva de Dios. Esto es sumamente importante. Los que quieren alcanzar la bendición de la santidad deben aprender primero el significado de la abnegación. Y aquí nos va a revelar otro concepto que el enemigo de Dios nos ha hecho entender mal. Fijaos lo que dice aquí. La cruz de Cristo es la columna central sobre la cual descansa Él. Sobremanera alto y eterno peso de gloria. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Cristo, y ahora vamos a entender por qué dice la cruz de Cristo es la columna central sobre la cual descansa Él. ¿Por qué es la cruz de Cristo la columna central? Y fijaos lo que nos dice. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Por lo tanto, ¿por qué es la cruz la columna central? Aquí nos habla de que Cristo se despojó de sí mismo hasta la muerte. Por lo tanto, aquí, esa es la cruz de Cristo, es la columna central. Lo que está diciendo es que yo debo de abandonar mis proyectos, mis voluntades, mis cosas, y dejarme realmente en sus manos, porque esto es fe, confiar en Él, en la obra que su Espíritu tiene que hacer en mí, ¿verdad? Y cuando yo entiendo cuál es el proyecto auténtico de Dios,
que es mi santificación, mi salvación, ¿verdad? Él en realidad lo que está diciendo es niéguese a sí mismo, o sea, déjate de tus proyectos y de tus cosas, porque en realidad, ¿para quién están dedicados todos? Si este mundo está destinado al fuego, ¿a qué estamos destinando nosotros nuestros recursos diarios? ¿Entendéis el concepto? Por eso está diciendo la cruz de Cristo es la columna central. Porque me está diciendo, deja tus proyectos, déjate de pensar que quieres ser rico, que quieres bendiciones y todas esas cosas. Porque la auténtica bendición, nuestro proyecto central es la santificación. Es el propósito de Dios, el que Él tiene conmigo. Si Dios tiene este proyecto conmigo, significa que esto es lo primero y lo más importante. La santificación, ¿verdad? Todas las demás cosas son secundarias. Son necesidades temporales mientras estemos en este mundo, pero no es el proyecto de nuestra vida. Por eso, lo recalco, la cruz de Cristo es la columna central. Niéguese. Lo mismo que ha hecho Cristo. Cristo confió en la obra del Espíritu del Padre en Él. Es así como Él obró. Y hay que leer los evangelios desde esta perspectiva y lo vas a entender. Él hizo constantemente la voluntad del Padre. Constantemente. Eso es lo que nos pide. Por eso nos está diciendo la cruz de Cristo es la columna central. Que tengo que entender qué es lo que ha hecho Cristo y hasta qué punto. Hasta la muerte quiere decir. Se abandonó hasta la muerte. Por lo tanto, entendemos bien ahora este concepto, ¿verdad? Y como el enemigo de Dios nos ha hecho desviar, ¿verdad? Porque el cristianismo entiende que la expiación se ha hecho en la cruz, cuando en realidad la expiación es la obra completa de Cristo, desde que se ofreció como el Cordero de Dios hasta el final del día de la expiación, cuando todo este proyecto de Dios de santificación del hombre, de salvación del hombre, ¿verdad? Se lleva a cabo. Por lo tanto, la expiación es toda la obra, no es un solo momento. ¿Comprendemos? Pues aquí podemos ver cómo el enemigo de Dios nos ha engañado. Yo sé que lo que estoy diciendo aquí son verdades terribles para muchos, pero tenemos que entender la realidad, mis queridos hermanos. El que entiende estará en este proyecto que Dios tiene con nosotros, ¿verdad? Y el que no, pues lo siento mucho. Es lo que hay. Es la fragancia del amor para con nuestros semejantes lo que revela nuestro amor para con Dios. Es la paciencia en el servicio lo que otorga descanso al alma. Es mediante el trabajo humilde, diligente y fiel como se promueve el bienestar de Israel. Dios sostiene y fortalece al que desea seguir en la senda de Cristo. Y fijaos aquí una vez más. Esta lección va a ser otra vez una lección que requiere algo de tiempo porque estamos hablando aquí de unas realidades tan profundas, mis queridos hermanos, y tan mal comprendidas. Por eso es necesario que entendamos bien la realidad de Dios, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice aquí. La santificación no es obra de un momento, una hora o un día, sino de toda la vida. ¿Entendemos lo que es la santificación? Por lo tanto, cuando nosotros decimos, cree y eres salvo, ¿qué proceso de santificación hay en eso? Ninguno. Cuando nosotros decimos, vamos a pecar hasta que Cristo viene, ¿qué proceso de santificación hay en eso? Ninguno, ¿verdad? La santificación no es obra de un momento, una hora o un día, sino de toda la vida. No se la consigue por medio de un feliz arranque de los sentimientos, sino que es el resultado de morir constantemente al pecado. Y sin embargo nosotros decimos, no, esto no se puede. ¿Entendemos la realidad de Dios, mis queridos hermanos? La perspectiva de Dios es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo. Ahora entendemos la cruz es la columna central. Vivir cada día para Cristo. ¿Y cómo vivimos nosotros? Para Cristo. Estamos en este proyecto que Cristo
Dios tiene para con el hombre de la santificación. ¿Entendemos la perspectiva correcta? No pueden corregirse los males ni producirse reformas en el carácter por medio de esfuerzos débiles e intermitentes, o casi ninguno. Porque total, si vamos a pecar hasta que Cristo viene, ¿qué esfuerzos? ¿Verdad? Si total, este es su trabajo, Él lo hará. ¿Cómo? No lo sé, Él lo hará. ¿Entendéis las trampas del enemigo de Dios? ¿Verdad? Fijaos lo que nos dice. Solamente venceremos mediante un prolongado y perseverante trabajo, penosa disciplina y duro conflicto. ¿Y es eso lo que estamos viviendo? ¿Es esa la realidad de nuestra vida? ¿Estamos preocupados por lo que pecado significa? ¿Entendemos la perspectiva correcta? No sabemos en el día actual cuán intenso será nuestro conflicto en el siguiente. Mientras reine Satanás, tendremos que dominarnos a nosotros mismos y vencer los pecados que nos rodean. Perdona, ¿qué ha dicho? ¿Pero es posible? ¿Entendéis la perspectiva de Dios, mis queridos hermanos? Mientras algunos nos dicen que esto no es posible, nuestro Dios nos dice, no tenéis fe. No me creéis. Y como no me creéis, consecuencia, esta obra no se puede llevar a cabo en vosotros, porque no creemos. ¿Entendemos la realidad y cómo nos ha entrampado el enemigo de Dios? Mientras reine Satanás, tendremos que dominarnos a nosotros mismos y vencer los pecados que nos rodean. Mientras dure la vida, no habrá un momento de descanso, un lugar al cual podemos llegar y decir, alcancé plenamente el blanco, la perfección. La santificación es el resultado de la obediencia prestada durante toda la vida. Pero ¿qué es lo que trata de hacer el enemigo de Dios? Cuando Él me está diciendo, cree y eres salvo, este proceso lo dejamos en manos de Dios, ¿no? Él lo hará, Él sabrá cómo, ¿verdad? Por lo tanto, no estamos en este proceso de santificación. O en el otro caso, cuando dice, vamos a pecar hasta que Cristo viene. Pues no estamos en absoluto preocupados por el tema del pecado, porque otra vez lo dejamos en la responsabilidad de Dios. ¿Por qué decimos pecamos hasta que Cristo viene? Porque no creemos que es posible vencer el pecado. Por lo tanto, al no creer esta realidad que Dios nos presenta, vivimos en pecado. Es verdad, porque nosotros hemos elegido así. ¿Entendéis? Y el Espíritu de Dios, ya lo vimos en reflexiones anteriores, no puede obrar. Porque si obraría, si haría algo en este sentido, es como fortalecer este pensamiento, ¿verdad? Hacerlo como una doctrina real. Y no es. La perspectiva de Dios es otra, es la que leemos. ¿Comprendemos? Por lo tanto, cuando escogemos, elegimos no creer a Dios que esta obra es posible en mí hoy, pues no ocurrirá. Y esto fortalece mi pensamiento. Pecaremos hasta que Cristo viene. Total, no veo ningún cambio. Claro, pero ¿por qué no vemos el cambio? Porque no hemos entrado en la lucha, porque no creemos a Dios, porque no creemos que Él tiene potestad y capacidad de santificarnos hoy. ¿Entendemos? Ningún apóstol o profeta pretendió haber vivido sin pecado. Esto es un pensamiento, una perspectiva muy interesante y que tenemos que tenerla presente. Y ahora os voy a decir por qué. Ningún apóstol o profeta pretendió haber vivido sin pecado. Hombres que han vivido lo más cerca de Dios, hombres que sacrificaron sus vidas antes de cometer a sabiendas un acto pecaminoso, hombres a quienes Dios honró con luz divina y poder, confesaron su naturaleza pecaminosa. No pusieron su confianza en la carne. No pusieron su confianza en la carne en sí mismo, ¿verdad? No pretendieron poseer una justicia propia, sino que confiaron completamente en la justicia de Cristo. Y aquí, como resultado de lo que dijimos anterior, mucha gente viene, porque he escuchado no a uno, a varios maestros de Israel. Si el pecado se puede vencer, demuéstramelo. Pero ¿entendéis el concepto que Dios nos dice?
Dice, debéis de confiar en mí. Por lo tanto, mis queridos hermanos, cuando algún maestro de Israel o no, ¿verdad? Algún otro hermano, viene y os dice, demuéstrame que el pecado se puede vencer. Nuestra respuesta tiene que ser, mi victoria es Cristo. ¿Entendemos? Esta es la respuesta que hemos de dar. Esta es la respuesta de la fe. Mi victoria es Cristo. Cuando digo es Cristo en mí. Es su obra en mí. ¿Entendemos? Pero yo creo que esta obra se está haciendo ya, hoy. ¿Comprendemos? Siempre y cuando estamos en esta lucha, ¿verdad? En lo que nos dijo el texto anterior. Si no estamos en esta lucha, en realidad estamos en creo y soy salvo. Cuidado porque os he dicho desde el principio que las líneas son muy finas, muy fáciles de traspasar de un lado al otro y estar entrampados otra vez. Por tanto, tenemos que entender muy bien la perspectiva que Dios nos plantea, ¿verdad? Por eso nos da todos los ángulos posibles para que podamos entender bien, que la tengamos clara esa perspectiva de Dios y que no seamos engañados. Recordad, esa doctrina pura nos tiene que llevar a esa colaboración con su Espíritu para alcanzar la santificación. Si la doctrina no es pura, el entendimiento no es puro, la perspectiva no es la correcta, la de Dios, no llegaremos, no alcanzaremos ese propósito. ¿Entendéis? Así debe ser con todos los que contemplan a Jesús. Cuanto más nos acerquemos a Él y cuanto más claramente discernamos la pureza de su carácter, tanto más claramente veremos la extraordinaria gravedad del pecado. Por lo tanto, debemos entender claramente cuál es la perspectiva del pecado. El pecado es separación de Dios, muerte. ¿Comprendemos? El pecado es separación de esa conexión vital con su espíritu. ¿Comprendemos? Por lo tanto, por eso nos dice la extraordinaria gravedad del pecado. Si su espíritu no nos acompaña, estamos perdidos. Por eso dice extraordinaria gravedad del pecado. Rompe esa conexión vital con Dios. Esa es la consecuencia. Y estamos muertos. Esa es la realidad, ¿verdad? Y tanto menos nos sentiremos tentados a exaltarnos a nosotros mismos, porque mi confianza está depositada en Cristo. Yo sé que esta obra se lleva a cabo hoy, ¿verdad? Y nosotros colaboramos en este proyecto de Dios de santificar su iglesia, santificarme a mí. ¿Comprendemos? Habrá un continuo esfuerzo del alma para acercarse a Dios, una constante, ferviente y dolorosa confesión del pecado y una humillación del corazón ante él. En cada paso de avance que demos en la experiencia cristiana, nuestro arrepentimiento será más profundo, porque entendemos esta extraordinaria gravedad del pecado. Comprendemos y nos lo va a relatar en este texto ahora, a continuación, ¿verdad? Porque ese es el propósito que tiene. Conoceremos que, y eso es la clave, justo lo que os decía antes, ¿verdad? Conoceremos que la suficiencia solamente se encuentra en Cristo. Es decir, mi victoria está en Cristo. ¿Comprendemos? Pero entender por Cristo su espíritu en nosotros, con nosotros, hoy, ahora, ¿verdad? No lo pongamos ahí en una perspectiva futura. No. Lo que trata de decirnos es que su victoria es en Cristo. La victoria sobre el pecado es en Cristo. ¿Cuál Cristo? Cristo que está conmigo, que está trabajando en mí su justicia hoy. ¿Entendemos? Esa es la auténtica perspectiva, esa es la auténtica realidad. Es lo que nos está diciendo el texto. No me estoy inventando, simplemente quiero explicaros para que entendamos clara la perspectiva correcta, ¿verdad? Y haremos la confesión del apóstol. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, ¿verdad? No mora el bien. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Escriban los ángeles la historia de las santas contiendas y conflictos del pueblo de Dios y registren sus oraciones y lágrimas. Pero, y atentos aquí, pero no sea Dios deshonrado por la declaración hecha por labios humanos. No tengo pecado. Cuidado que esta es otra trampa, ¿verdad?
La victoria está en Cristo, pero yo no puedo en ningún momento decir no tengo pecado. ¿Por qué? Porque esto sería presumir que esta es una obra que estoy haciendo yo. ¿Comprendemos? Y esta obra no la estoy haciendo yo. Esta obra es de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, no tengo pecado, soy santo. Nunca pronunciarán los labios santificados tan presuntuosas palabras. ¿Y quién las pronunciarán? Los labios impuros, en alguien que habita otro espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos presumir de esta obra. Si haríamos esto, es como que yo he hecho o he participado con algo en esta obra. Y esto sería falso. Esta es la obra exclusiva de Cristo en nosotros y con nosotros, ¿verdad? Esta es la perspectiva correcta, como tenemos que entender la cuestión, ¿verdad? El apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo y vio y oyó cosas que no podían referirse, y aún así su modesta declaración es: no que haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿Podían ángeles del cielo registrar las victorias de Pablo mientras proseguía la buena carrera de la fe? ¿Podía el cielo regocijarse en su resuelto andar ascendente mientras él, teniendo el galardón a la vista, consideraba todas las otras cosas como basura? Los ángeles se regocijaban al contar sus triunfos, pero Pablo no se jactaba de sus victorias. La actitud de ese apóstol es la que debe asumir cada discípulo de Cristo que anhele progresar en la lucha por la corona inmortal. Estoy tratando de correr porque todavía quedan cosas y el tiempo se va. Pero, en fin, el que quiera entender, se tomará el tiempo que haga falta, ¿verdad? Yo trataré de explicar bien, para que se entienda bien estas realidades. Este es el propósito. Trato de correr, pero no que no se entiendan esto. Tiene que entenderse. Miren en el espejo de la ley de Dios los que se sienten inclinados a hacer una elevada profesión de santidad. Cuando vean la amplitud de sus exigencias y comprendan cómo ella discierne los pensamientos e intentos del corazón, no se jactarán de su impecabilidad. Nosotros no podemos declarar esto. Debemos de creer que esta obra se tiene que hacer en nosotros y que Cristo lo hace, cooperar en esta obra. Y ya lo explicamos qué significa cooperar, no elegir pecar, ¿verdad? Pero esta obra no es nuestra, es la obra exclusiva de Cristo. Y no hay más, ¿verdad? Si dijéremos, dice Juan, sin separarse de sus hermanos, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y eso es lo que suele hacer, basándose en este texto, ¿verdad? Algunos dicen, demuéstrame que puedes vencer el pecado, ¿verdad? Y es muy astuto Satanás, ¿verdad?, cómo plantea las cosas, para debilitarnos y decir, pues entonces si pecamos, pues pecamos hasta que Cristo viene. Pero esto es falta de fe, porque no confío que Cristo puede obrar en mí justicia, ¿verdad? Vencer el pecado, porque es su obra. Y claro, cuando yo creo esto, pues me entrampo solo, porque Él no puede obrar. Cuando yo creo mal las cosas, Él no puede obrar, porque fortalecía fortalece este pensamiento, esa teoría, entonces él no puede hacer esto, ¿verdad? Él, en el error, en doctrina impura, falsa, Cristo no obra. Y eso es lo que está pasando. Esa es la auténtica realidad que vivimos, ¿verdad? Fuera, la que miramos. Es esa falta de fe de que podemos vencer el pecado. ¿Por qué? Porque es la obra de Cristo en nosotros, ¿verdad? Esa es la auténtica realidad, esa es la auténtica perspectiva. Fijaos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Por lo tanto, ¿es posible? ¿Es posible que nos limpie de toda maldad? ¿Y podéis entender de quién es la obra? Porque dice, y nos limpie de toda maldad. ¿Quién? Cristo, a través de su Espíritu en nosotros. Por lo tanto, ¿es un posible? Claro que sí. Tenemos que creer y confiar plenamente que esta obra se va a llevar a cabo.
siempre y cuando estamos cooperando con su espíritu. Entended bien los marcos. Os lo he dicho. Las líneas definitorias son muy finas y muy fáciles de traspasar. Por lo tanto, hemos de entender muy bien esos conceptos. Si no, erramos, ¿verdad? Y ahora le da la vuelta a la moneda. Hay quienes profesan santidad, quienes declaran que están completamente con el Señor, quienes pretenden tener derecho a las promesas de Dios, y atentos aquí, mientras rehúsan prestar obediencia a sus mandamientos. ¿Qué significa esto? No están en esta obra de purificación, porque no la creen, ¿verdad? Dice, profesan santidad, ¿verdad? Quienes declaran que están completamente con el Señor, quienes pretenden tener derecho a las promesas de Dios, mientras rehúsan prestar obediencia a sus mandamientos, por varias razones. Primero, uno, fueron clavados en la cruz, por lo tanto, no hace falta obedecer nada, ¿verdad? Él ya ha hecho todo lo que hace falta. Y en el otro lado es, el pecado no se puede vencer, solo crees y eres salvo. ¿Entendéis las falsas doctrinas y teorías que el enemigo de Dios ha implantado en medio de nosotros para que nosotros no podamos entender esa auténtica obra que Dios quiere hacer? ¿Entendéis las perspectivas? Espero que sí, mis queridos hermanos, porque ya os lo dije, esto no es fácil de explicar y de entender. Por eso estamos donde estamos, ¿verdad? Porque no entendemos la realidad, la perspectiva de Dios que Él nos plantea, ¿verdad? Dichos transgresores de la ley, como los llama, transgresores de la ley, quieren recibir todas las cosas que fueron prometidas a los hijos de Dios, ¿verdad? Ellos quieren recibir las bendiciones, porque supuestamente son cristianos, practican el cristianismo, van a la iglesia, leen la Biblia, en fin, formalidades, ¿verdad? Fijaos lo que dice aquí. Pero eso es presunción de su parte. Y ahora entendéis por qué os decía antes que no podemos decir que somos sin pecados, porque esto es presunción. Por tanto, con la presunción el Espíritu Santo no obra, ¿verdad? Porque fortalecería esos pensamientos, esas falsas teorías. Por lo tanto, Dios no obra ahí, no entra. Por eso es necesario que entendamos la sana doctrina, la doctrina pura, sin basura por medio, sin falsas teorías. Por eso es imprescindible entender la auténtica realidad, la de Dios, la perspectiva correcta. Si no, el Espíritu Santo no puede obrar. Es tan sencillo como esto. Por cuanto Juan nos dice que el verdadero amor a Dios será revelado mediante la obediencia a todos sus mandamientos. ¿Entendemos? No basta creer la teoría de la verdad, que es lo que supuestamente todos creemos, porque creemos que leemos la Biblia, pero sin entender su auténtico significado, y esta es la clave. O sea, nos quedamos en una especie de formalismo. Leemos la Biblia, hacemos nuestras oraciones y somos cristianos. Pero no hemos entendido la obra y cómo se tiene que hacer esta obra en nosotros de Dios. Los condicionantes, no entendemos los métodos, la manera, la forma en la que Dios tiene que obrar y puede obrar. Porque no puede obrar por culpa nuestra. No entendemos la verdad, no nos sometemos a su espíritu, nosotros tenemos nuestros proyectos y nuestros pensamientos, nuestra forma de entender las cosas, y el Espíritu Santo en estas condiciones no puede obrar. Él necesita que primero entendamos quién es Dios, qué quiere hacer con nosotros, cómo lo va a hacer, de qué manera, y todo esto tiene que ser correcto, ¿verdad? Porque debemos de entender que la salvación es obra de Cristo, pero que sin nuestra cooperación no se puede llevar a cabo. ¿Entendemos? No basta creer la teoría de la verdad, hacer una profesión de fe en Cristo, creer que Jesús no es un impostor y que la religión de la Biblia no es una fábula por arte compuesta. Y esto lo creemos, ¿verdad? Eso es básico, diríamos nosotros. Pero claro, nos quedamos a básico, desgraciadamente, sin comprender las auténticas, las realidades que Dios nos plantea, ¿verdad? El que dice, yo lo he conocido y no guarda sus mandamientos, escribió Juan, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Y claro, cuando pensamos que no podemos vencer el pecado, ¿guardamos los mandamientos? Pues no, porque lo estamos diciendo nosotros. No se puede.
Eso es lo que estamos diciendo. Cuando decimos, vamos a pecar hasta que Cristo viene, ¿qué es lo que decimos? Que los mandamientos no los podemos guardar. Por lo tanto, no creemos, ¿verdad? Y eso es lo que dice de nosotros. Y el tal es mentiroso y no hay verdad en él. ¿Quién es el espíritu que nos hace creer esas cosas? Pues es un espíritu extraño, no es el de Cristo, ¿verdad? Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que guarda sus mandamientos está en él y él en él. O sea, es esa conexión vital, eso es lo que nos está diciendo. Su espíritu está en nosotros, está con nosotros. Por lo tanto, estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Y es así como se guardan los mandamientos, a través de su espíritu. ¿Comprendemos? ¿Verdad? Es esta obra silenciosa que hace Cristo en nosotros. Y hemos de confiar plenamente que esta obra se está haciendo y cooperar en esta dirección, ¿verdad? Juan no enseñó que la salvación puede ser ganada por la obediencia. Otra trampa de Satanás. Hay quien cree que puede guardar por sí mismo la ley, ¿verdad? Y que a través de... Hay una doctrina en este sentido, que nosotros por guardar la ley, en algún momento alcanzaremos la santificación. Otra falsedad, otra trampa, ¿verdad? Porque nosotros no guardamos la ley por nosotros mismos, sino que es esta obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Os lo he dicho, las líneas son muy finas y muy fácil de traspasar, ¿verdad? Muy fácil de traspasar. Y además que sin el Espíritu de Cristo no vamos a entender estas realidades, mis queridos hermanos. Esto es imposible, es imposible. Por eso estamos donde estamos y cómo estamos. Precisamente por no entender esa realidad y esa perspectiva de Dios, ¿verdad? Juan no enseñó que la salvación puede ser ganada por la obediencia, sino que la obediencia es el fruto de la fe y del amor. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Dijo, y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Entendéis que es solamente la obra del Espíritu Santo en nosotros? No hay otra manera. Y nosotros... Ya habéis visto, no podemos decir podemos obedecer nosotros por nosotros mismos. Falso. No podemos decir no tenemos pecado. Falso. Tenemos que confiar plenamente en la obra del Espíritu Santo en nosotros y nosotros cooperar, no elegir, pecar voluntariamente, ¿verdad? Si permanecemos en Cristo, si el amor de Dios habita en el corazón, nuestros sentimientos, pensamientos y acciones estarán de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Comprendemos? En una muy sencilla frase nos está diciendo esto, esa conexión vital con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nuestra necesidad de estar conectados permanente. Si estamos permanentemente conectados, entonces toda esta obra se lleva a cabo, ¿verdad? Si rompemos esa conexión, pues tenemos un problema, ¿verdad? El corazón santificado está en armonía con los preceptos de su ley. Y si no está en armonía, es porque el corazón no es santificado, el Espíritu Santo no está en nosotros, no está con nosotros, ¿verdad? Eso es lo que nos trata de ver esta realidad, nuestro Dios, ¿verdad? Muchos son los que, aunque se esfuerzan por obedecer los mandamientos de Dios, atentos, tienen poca paz y alegría. ¿Por qué? Porque no pueden, están en una lucha imposible. Tratan de obedecer, mientras tratan de obedecer, más pecan, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios, ese espíritu, el enemigo de Dios, también está haciendo su obra, ¿verdad? Entonces nos meten en esta trampa y nosotros peleamos, es como un ratón en esa trampa, ¿verdad? Va corriendo y no llega a ninguna parte. Va a correr toda su vida hasta que se morirá, ¿verdad? Pues eso nos hace Satanás a nosotros. Al no entender perfectamente o bien la perspectiva que Dios nos plantea, ¿verdad? Esa falta en su experiencia es el resultado de no ejercer fe. ¿Lo entendemos? No tenemos fe, aunque nosotros nos planteamos obedecer, pero obedecemos por nosotros mismos. No es a través del Espíritu de Cristo, ¿verdad? No es su obra. Y cuando estamos actuando de esta manera es como nosotros participar en esta obra de salvación. Y ya sabemos claramente que esta obra es exclusiva de Cristo. En nuestra salvación no podemos aportar nada, en absoluto.
Caminan como si estuvieran en una tierra salitrosa o en un desierto reseco. Demandan poco cuando podrían pedir mucho. ¿Entendemos? Este es el sometimiento, por cuanto no tienen límite las promesas de Dios. Él puede, ¿verdad? Los tales no representan correctamente la santificación que viene mediante la obediencia a la verdad. El Espíritu Santo no puede obrar en estas condiciones porque fortalecería esa teoría y es una falsa teoría, ¿verdad? Por lo tanto, no puede obrar. Está condicionado. No puede obrar. Tan sencillo como esto. El Señor desea que todos sus hijos sean felices, llenos de paz y obedientes. Mediante el ejercicio de la fe, el creyente llega a poseer esas bendiciones. Mediante el ejercicio de la fe. Creer que Él puede hacer esta obra. Tan sencillo como esto, ¿verdad? Mediante ella puede ser suplida cada deficiencia del carácter, cada contaminación purificada, cada falta corregida, cada excelencia desarrollada. ¿Podemos ser perfectos? Sí. ¿Cómo? En Cristo. En la obra que Él hace en nosotros. Por lo tanto, podemos declarar con fe que sí, que es posible. Creemos que Él puede hacer esto, ¿verdad? Mediante la fe, mediante ella puede ser suplida cada deficiencia del carácter, suplida cada deficiencia. Estas son todas, ¿no? Todas. No hay ningún condicionante. Cada contaminación purificada. Por lo tanto, ¿es posible? Sí. Y cuando se os dicen que no, entended claramente, aquel hombre que está diciendo que no, su espíritu no le acompaña, el espíritu de Cristo no le acompaña. Está hablando un espíritu extraño, ¿verdad? Remitirlo a lo escrito está. Porque no estamos hablando de un texto, ni dos, ni tres. Esto es lo que tratamos de hacer aquí, traer todos los textos para que tengamos claro, firme, que esta obra es real, que Cristo puede hacer esta obra a nosotros y que nosotros tengamos la firme convicción que es posible, ¿verdad? Porque lo está diciendo. ¿Qué es lo que necesito? Creer que esta obra se puede llevar a cabo, ¿verdad? Cada falta corregida, cada excelencia desarrollada. La oración es el medio, atentos, la oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. ¿Por qué me está diciendo la oración? ¿Qué es la oración? Es el canal de comunicación con Dios. Por lo tanto, ¿es necesaria esa petición en la lucha contra el pecado? ¿Es necesaria? Claro, si yo no le pido al Espíritu Santo que obre sobre defectos y errores que veo en mi vida, ¿verdad? Él no podría obrar. Pero cuando yo se lo pido, entonces tiene la puerta abierta para obrar. Y por eso nos dice, la oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito. Es decir, tengo que pedir. Estar atento, ¿cuáles son mis problemas? Pues que miento, robo, en fin, hago las cosas que hago, ¿verdad? Pues tener éxito significa pedirle a Dios que obre sobre este pecado, sobre este defecto que tengo, en fin. Y es así como voy a tener éxito. Por eso nos está diciendo lo que nos está diciendo, ¿verdad? Las influencias divinas que vienen en respuesta a la oración de fe efectuarán en el alma del suplicante todo lo que pide. ¿Veis? Podemos pedir perdón del pecado, el Espíritu Santo, un temperamento semejante al de Cristo, sabiduría y poder para realizar su obra, o cualquier otro don que Él ha prometido. Y la promesa es, se os dará. Pero tenemos que pedirlo. Tenemos que estar atentos a cuál es el problema que tengo, ¿verdad? Y decírselo, pedírselo. Y Él dice, se os dará. Punto. Se os dará. Punto. Porque esta es una petición por fe. ¿Comprendemos? Fue en el monte con Dios donde Moisés contempló el modelo de aquel maravilloso edificio donde debía morar su gloria. Es en el monte con Dios, en el lugar secreto de comunión, donde nosotros podemos contemplar su glorioso ideal para la humanidad. ¿Cuál es ese ideal? Nuestra santificación, nuestra salvación. ¿Comprendemos? En todas las edades, mediante la comunión con el cielo, Dios ha realizado su propósito para con sus hijos, desarrollando gradualmente ante sus mentes las doctrinas de la gracia.
Su manera de impartir la verdad se ilustra con las siguientes palabras. Como el alba está aparejada su salida. El que se coloca donde Dios puede iluminarle, por decirlo así, desde la oscuridad parcial del alba hasta la plena luz del mediodía. Es ese proceso, ese caminar con Dios, esa transformación de todos los días. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Atentos. La verdadera santificación significa amor perfecto, obediencia perfecta y conformidad perfecta a la voluntad de Dios. Muchos perfectos aquí. ¿Entendemos cuál es la verdadera santificación? La verdadera santificación significa amor perfecto, obediencia perfecta y conformidad perfecta a la voluntad de Dios. Somos santificados por Dios mediante la obediencia a la verdad. Pero aquí cuidado, recordad lo que dijimos antes, la pura doctrina. Cuando nosotros no conocemos la verdad o lo que creemos que sabemos no es la verdad, ¿somos santificados? ¿Entendéis la trampa de Satanás? Él ha pervertido la verdad de tal manera que nosotros no alcancemos la santificación. ¿Ahora entendéis? Por eso dice, somos santificados por Dios mediante la obediencia a la verdad. Pero si yo no sé la verdad, solo creo que sé la verdad, ¿puedo ser santificado? ¿Ahora habéis entendido a través de toda esta lección que no puede ser? Necesitamos conocer la auténtica verdad. Por eso tenemos que ir a lo escrito está, ¿verdad? Es allí donde vamos a encontrar cada uno de nosotros la verdad. Porque si creemos teorías, doctrinas y cosas que no son la verdad, no seremos santificados. ¿Entendemos el condicionante? Porque cuando lo lees simple así, parece ser, no, si nosotros obedecemos la verdad, me leo la Biblia todos los días. Claro, pero cuando tú crees la doctrina de la Trinidad, cuando en lugar de sábado guardas el domingo, cuando hay un montón de heresías y doctrinas por ahí, crees y ser salvos, no podemos obedecer porque vamos a pecar hasta que Cristo viene. Os doy unos ejemplos para que me entendáis, ¿verdad? Cuando nosotros no obedecemos la verdad de Dios, la auténtica, no podemos ser santificados. ¿Entendemos el condicionante? Por eso es necesario entender la verdad, la de Dios. Es imprescindible. Si no, no seremos santificados. Y esta es la trampa que ha hecho Satanás. Que no lleguemos a entender la verdad, la de Dios. Lo ha pervertido todo. 7.000 iglesias, 7.000 doctrinas, 7.000 de todo. Todo lo que queráis. Lo ha dividido todo y es como ese dicho romano, ¿no? Divide y vencerás. Y eso es lo que he hecho. Y nosotros nos peleamos unos a otros. Ah, tú eres adventista, tú eres pentecostal, tú eres bautista, el otro es evangélico, el otro tal. Peleándonos entre nosotros y no entender la verdad. Cada uno defendiendo su trocico que él cree que es la verdad. Podría ser así, pero ¿es toda la verdad? Y entendéis cómo no vamos a llegar a ser santificados porque no entendemos y no obedecemos toda la verdad, la que Dios nos quiere transmitir. ¿Entendéis la perspectiva, mis queridos hermanos? ¿Entendéis dónde está el error y la trampa? ¿Verdad? Y fijaos, nuestra conciencia debe ser purificada de las obras de muerte, sirviendo al Dios viviente. ¿Y qué son las obras de muerte? Las obras de Satanás, eso es lo que quiere decir, obras de muerte. Son obras de Satanás. Dice, nuestra conciencia, nuestra mente debe ser purificada ¿de qué? De toda esta falsa doctrina, de todas esas porquerías que el enemigo de Dios ha metido en medio de nosotros para que nosotros no alcancemos la santificación. ¿Entendéis la auténtica perspectiva, queridos? Todavía no somos perfectos, pero es nuestro privilegio separarnos de los lazos del yo y del pecado y avanzar hacia la perfección. ¿Hacia dónde tenemos que avanzar? Hacia la perfección. Por lo tanto, ¿cómo tiene que ser nuestra vida?
una vida de perfección. ¿Comprendemos? Porque claro, si no elijo pecar, ¿qué es lo que elijo? Santificar. Santificarme, ¿verdad? Perfeccionarme. Eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Atentos aquí. Grandes posibilidades, altos y santos fines están al alcance de todos. Por lo tanto, ¿se puede alcanzar este propósito de Dios? La santificación, la perfección. ¿Es posible? ¿Es posible vencer el pecado? Ahora entendéis, mis queridos hermanos, que sí. Sí, tenemos que creer que Dios puede obrar esto en y con nosotros. Espero que lo tengáis claro, mis queridos hermanos. La razón por la cual muchos en este siglo no realizan mayores progresos en la vida espiritual es porque interpretan que la voluntad de Dios es precisamente lo que ellos desean hacer. Es decir, lo que yo sé, porque yo soy cualquier otra iglesia, ¿vale? No voy a dar nombres porque no quiero poner a unos más arriba y otros más abajo. No, porque lo que yo sé, esta es la voluntad de Dios. ¿Comprendemos? Ese es el auténtico problema. Porque Satanás nos ha dividido, nos ha repartido trocicos de verdad a cada uno y nos peleamos nosotros cuál verdad es más verdad. ¿Entendéis la perspectiva correcta? Pues esa es nuestra desgracia, mis queridos hermanos. Y eso es lo que estamos haciendo. Peleándonos, ¿quién tiene más verdad que quién? Y no entendemos la auténtica perspectiva de Dios. Esa es la desgracia. Y ahora espero que podáis entender de por qué, siendo pentecostal, me he convertido en adventista. Porque cuando yo llegué a conocer esas realidades, yo sé que esto va a disgustar a algunos porque veo vuestras reacciones, ¿no? Pero es la realidad. Yo siempre os he prometido que voy a hablar desde la perspectiva que tengo, ¿verdad? Y desde el entendimiento al cual he llegado gracias a Dios, ¿verdad? Al Espíritu Santo, a esta conexión vital, ¿no? En búsqueda de verdad. Por lo tanto, eso es lo que trato de hacer, mis queridos hermanos, que rompamos los esquemas de nuestra mente, los prejuicios, y que tratemos de encontrar la auténtica realidad, la de Dios, ¿verdad? Y no estar peleando por trocicos de verdades, ¿verdad? A ver, ¿quién es más, quién tiene más razón? ¿Entendéis por qué yo no predico el adventismo? ¿Entendéis ahora la perspectiva correcta? Aun siendo yo adventista, podría decir, no, el adventismo es lo más. No, queridos. No estoy, o sea, yo no entro en esta pelea. ¿Me entendéis? Porque la perspectiva de Dios tiene que ser la correcta y nos tiene que valer a todos. ¿Verdad? Estoy en esta iglesia porque a través de esta iglesia y por ese medio voy agradeciendo, ¿verdad?, a la iglesia adventista porque me he educado, me ha abierto la perspectiva, pero esto tampoco significa que esa misma iglesia no tiene sus problemas, sus errores, ¿verdad? Porque todos los tenemos. Todos. Si entendemos la perspectiva de Dios, entendemos lo que el enemigo de Dios ha hecho con todos nosotros. ¿Comprendemos? Aun teniendo la verdad, si no tengo esta conexión vital con su espíritu, puedo caer en la trampa. Porque entendéis aquí las líneas muy finas, los ajustes finos, como los llamo yo, entre la verdad y el error, y lo rápido que me puedo desviar y caer en error. Eso trato de explicaros, mis queridos hermanos, y espero que lleguéis a comprender, ¿verdad? Aunque yo sé que con estos vídeos largos así, no muchos de vosotros estáis dispuestos a verlos, pero lo siento. Esto requiere explicarlo. Se podía haber partido en dos, pero se rompe el hilo conductor, entonces no entendemos nada, ¿verdad? Lo siento mucho. Y también agradezco a todos aquellos que buscan la verdad y se toman el tiempo necesario, ¿verdad? De todas maneras va a durar menos que una película, por lo tanto no hemos llegado todavía a este tiempo, ¿sí? Y esta película es la película de mi vida y de tu vida, querido. O sea, ese tiempo no es tiempo muerto, sino tiempo ganado, ¿verdad? Es eternidad en realidad. Mientras siguen sus propios deseos, se hacen la ilusión de que están conformándose a la voluntad de Dios. Dice, se hacen la ilusión de que se están conformándose a la voluntad de Dios. Los tales no tienen conflictos consigo mismos. ¿Por qué? Porque no están en la lucha con el pecado, ¿verdad?
Hay otros que por un tiempo tienen éxito en su lucha contra sus propios deseos de placeres y comodidad. Son sinceros y fervorosos, pero se cansan por el prolongado esfuerzo, la muerte diaria, la incesante inquietud. ¿Verdad? Nos cansamos, porque esta es una lucha dura. No es fácil. Aquel que cree que ser cristiano es fácil no ha entendido que el camino es angosto. Por eso es angosto, porque es una lucha de pelea, de sacrificio, de muerte al yo. Por eso la cruz es la columna central. Negarse a sí mismo, ¿verdad? Y eso no es fácil, porque Satanás nos coloca tentaciones constantemente para salirnos del camino, ¿verdad? La indolencia parece invitarlos, la muerte al yo es desagradable. ¿Entendéis? Finalmente cierran sus soñolentos ojos y caen bajo el poder de la tentación en vez de resistirla. Las instrucciones formuladas en la palabra de Dios no dan lugar para transigir con el mal. ¿Entendemos esa realidad? Las instrucciones formuladas en la palabra de Dios no dan lugar para transigir con el mal. Por lo tanto, el pecado para mí no es una opción. Eso lo digo siempre y lo repito. A ver si lo empezamos a creérnoslo, ¿verdad? El Hijo de Dios se manifestó para atraer a todos los hombres a sí mismo. No vino para adormecer al mundo arrullándolo, sino para señalarle el camino angosto por el cual todos deben andar si quieren alcanzar finalmente las puertas de la ciudad de Dios. Sus hijos deben seguir por donde Él señaló la senda, hacia la Gólgota, la cruz, ahí donde la muerte al yo se finaliza. ¿Comprendemos? Sea cual fuere el sacrificio de las comodidades o de las satisfacciones egoístas que se les exija, sea cual fuere el costo en labor o sufrimiento, deben sostener una constante batalla consigo mismo. Ahora entendemos la realidad de Dios, mis queridos hermanos. No es tan fácil. Aquel que cree que el camino de ser cristiano es fácil, es solo creer y eres salvo. Cuidado, mis queridos hermanos, no os dejéis engañar. La mayor alabanza que los hombres pueden ofrecer a Dios es llegar a ser medios consagrados por los cuales pueda obrar. ¿Hemos entendido? La mayor alabanza que los hombres pueden ofrecer a Dios es llegar a ser medios consagrados por los cuales pueda obrar, por los cuales puede transmitir la verdad al mundo. Esta es la mayor alabanza para Dios. ¿Entendemos? Por eso os digo yo siempre, no os podéis quedar con la verdad. Si queréis alabar a Dios, tenéis que transmitir esa verdad. Y cuesta mucho, lo veo, cuesta mucho, ¿verdad? El tiempo pasa rápidamente hacia la eternidad. No retengamos de Dios lo que le pertenece. No le rehusemos lo que, aun cuando no puede ser ofrecido con mérito, no puede ser negado sin ruina. Y atentos aquí, porque mucha gente tiene un concepto muy equivocado también sobre este asunto. Fijaos, Él nos pide todo el corazón. ¿Qué significa esto? Toda la mente, todos mis proyectos, todo lo que yo pienso para mí. Dice, no. Tu mente me la tienes que dar a mí. Él nos pide todo el corazón. Démoslo. Es suyo. Porque nos ha redimido, ¿verdad? Tanto por derecho de creación como de redención. ¿Entendemos? Nos pide nuestra inteligencia. Démosla. Es suya. Pide nuestro dinero. Ahí va. Esto duele mucho. Démosle, pues es suyo. Pues hay gente que se cree que con traer las ofrendas que trae, él ya le ha dado a Dios lo que le corresponde y lo otro es para él. Pero es lo que está diciendo aquí. ¿Es lo que exige Dios de nosotros? Cuando no entendemos el propósito que Dios tiene con su iglesia, ¿verdad? Con sus hijos, alguno puede retener el dinero para él, ¿verdad? Porque dice, no, este es mío, me lo he ganado. Yo tengo mi negocio, yo lo tengo y todo es mío. Mientras hermanos a su alrededor están sufriendo. ¿Entendéis la realidad, la perspectiva de Dios? Por eso nos está diciendo lo que nos está diciendo.
pide nuestro dinero, démoselo, pues es suyo. ¿Entendéis la perspectiva correcta? Y entendéis cuando nosotros entendemos que no, esto es mío, yo ya le di a Dios lo que le corresponde. Esto es mío, ¿verdad? Y lo preservo en el banco para tener ahí millones y en fin, dinero. Por eso Dios nos dice que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. ¿Entendéis? Porque en realidad soy cristiano de nombre, pero que en el fondo soy egoísta. Por lo tanto, no soy cristiano. ¿Entendemos la auténtica realidad, queridos hermanos? Y algunos pueden interpretar, pero eso ya me da igual. Algunos pueden interpretar y que interpreten lo que quieran. Porque ya lo he dicho en muchas ocasiones y el Espíritu Santo lo confirma. Según el Espíritu que está en nosotros, entendemos la perspectiva de Dios o la perspectiva de un Dios extraño, ¿verdad? Y no entendemos la auténtica realidad de Dios, no entendemos el auténtico propósito de Dios, ¿verdad? No sois vuestros, porque comprados sois por precio. Por lo tanto, ¿qué es mío? Nada, nada. Y debo de entender claramente que Dios me va a pedir cuenta de qué es lo que he hecho con lo que es suyo. ¿Comprendemos? Dios requiere el homenaje de un alma santificada, que por el ejercicio de la fe, que obra por medio del amor, se haya preparado para servirle. Sostiene ante nosotros el más alto ideal. ¿Cuál es? El de la perfección. Esta palabra a mí me retumba mucho en la mente, porque esta palabra fue el inicio de todo. Cuando yo prediqué en la iglesia, si es posible alcanzar la perfección de carácter. Y allí se puso ese estado de alarma, estado de guerra en la iglesia, ¿verdad? Porque decía, esto es herejía, esto no es posible, esto no se puede. Y fijaos lo que nos dice aquí. Sostiene, ¿quién? Dios sostiene ante nosotros el más alto ideal. ¿Cuál? El de la perfección. Por lo tanto, entendamos bien la realidad de Dios, ¿verdad? Nos pide que nos manifestemos absoluta y completamente en favor de Él en este mundo, así como Él está siempre en favor nuestro en la presencia de Dios. Si no, no está a favor nuestro, está claro, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios acerca de vosotros es vuestra santificación. ¿Entendemos cuál es el proyecto de Dios con nosotros? Pues Él nos llama a este proyecto. Y por eso necesitamos entender qué es lo que está ocurriendo en el día de la expiación. Es precisamente ese proyecto, es vuestra santificación, vuestra purificación, vuestra idoneidad para con el reino de Dios. ¿Es la vuestra también? Vuestros pecados pueden aparecer ante vosotros como montañas, pero si humilláis vuestro corazón y los confesáis, creyendo los méritos de un Salvador crucificado y resucitado, os perdonará y limpiará de toda injusticia. Dios demanda de vosotros una completa conformidad con su ley. Esa ley es el eco de su voz que nos dice, atentos, más santo, sí, más santo aún. Es el eco de la voz de Dios, más santo, sí, más santo aún. Desea la plenitud de la gracia de Cristo, desea que el Espíritu de Cristo habite en nosotros, ¿verdad? En ese templo purificado. ¿Entendéis otra vez el final del día de la expiación? Permitid que vuestro corazón se llene con un intenso anhelo de su justicia, cuya obra, declara la palabra de Dios, es paz y su efecto quietud y seguridad para siempre. Mientras vuestra alma suspire por Dios, encontraréis más y más de las inescrutables riquezas de su gracia. Mientras las contempléis, llegaréis a poseerlas, y se os revelarán los méritos del sacrificio del Salvador. Atentos, la protección de su justicia. ¿Qué es la protección de su justicia? ¿Qué es el sellamiento? Es el punto y final de esta obra de santificación,
Y esta es la protección de su justicia, su espíritu en nosotros, esta obra de purificación, la protección de su justicia. Por lo tanto, ¿qué es la justicia de Cristo? Su espíritu en mí obrando santificación. Ahora entendemos el contexto correcto, queridos hermanos. La perfección de su sabiduría, la protección de su justicia, la perfección de su sabiduría y su poder. ¿Ahora entendéis cuál es la justicia de Cristo? Su espíritu en mí, obrando esta justicia. Anda, que me estoy quedando sin voz. Para presentaros ante el Padre sin mácula y sin reprensión. Si no llegamos a esta condición, no podemos ser presentados ante el Padre, ¿verdad? Moriremos. Si hay pecado aquí todavía, si no estamos purificados, ante la presencia de Dios, moriremos. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión tan importante desde mi punto de vista os sirva. Os ruego que os vayáis al texto, están Hechos de los Apóstoles, estudiarlo, profundizarlo, pedir la presencia de su Espíritu para que podamos entender su realidad, su perspectiva auténtica, mis queridos hermanos. Os deseo un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.